Listo, profesor, podemos empezar. Gracias. ¿Qué tal, jóvenes? Buenos días con todos. Bueno, el día de hoy nos toca ver el tema de estructura atómica. Bueno, en este capítulo lo que vamos a ver es la constitución del átomo, las características que presenta y de hecho que a partir de esta información nos va a permitir tener una base para poder trabajar números cuánticos y configuración electrónica. Así que bienvenidos, empezamos. ¿Qué tal? Buenos días con todos. ¿Cómo estás, Pablo? Fabricio, ¿qué tal? Hola, Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Ya está. A ver, hablar del átomo es hablar de la mínima representación, ¿no? De la mínima representación de un elemento químico, ¿no? Hablar de átomo es hablar del mínimo sistema de energía existente, ¿no? El mínimo sistema. Digo sistema porque es un conjunto de partes que juntos o como un total cumple una función. En este caso, el átomo representa a cada elemento químico, es la unidad mínima estructural. Hola, Ana Layesca, ¿qué tal? Es la mínima representación, la mínima unidad estructural de un elemento. Como te puedes dar cuenta, mira, el átomo se compone principalmente de protones, neutrones y electrones. Esta zona central se conoce con el nombre de núcleo. Y justamente en ese núcleo tenemos a los protones y ahí también tenemos a los neutrones. Ahí está. Ahí tenemos a los protones y a los neutrones, que no son las únicas partículas. Aproximadamente existen 200 partículas nucleares, pero las partículas fundamentales del átomo, en el núcleo, las partículas fundamentales que están en el núcleo son los protones y neutrones. Pero alrededor de este núcleo tenemos la famosa envoltura, ¿no? O nube electrónica. Hoy por hoy, a toda esta región, se le conoce como zona extranuclear. A todo esto se le conoce como zona extranuclear. Así es. Esta zona extranuclear contiene solo contiene electrones. Solo contiene electrones, los cuales son los que proveen energía al átomo, ya que ellos se encuentran en constante movimiento. Bueno, aquí hemos hecho trayectorias circulares y elípticas, pero en la realidad, en el modelo atómico actual, no tenemos una trayectoria definida, por si acaso. Eso es algo simbólico nada más, porque de acuerdo al modelo atómico actual, no se puede saber ni la posición ni la velocidad exacta del electrón y por eso no podemos saber su trayectoria. Entonces esto es algo representativo nada más. ¿Ves? Dice, el átomo se compone principalmente de protones, neutrones y electrones, por ser los responsables de las propiedades. Dice que los protones y neutrones están en el núcleo, ¿no? Y electrones fuera del núcleo en las nubes electrónicas llamadas orbitales. Entonces el día de hoy lo que estamos viendo es la estructura del átomo, qué características presenta. Ahí lo tienes. El átomo entonces, ¿qué cosa viene siendo? Es el bloque de construcción básico de la materia. Es la partícula más pequeña de un elemento que conserva la identidad química de dicho elemento. Eso es el átomo.
conserva la identidad química de dicho elemento. Ahora, de hecho que en este átomo, ¿qué podemos reconocer? Mira, en este átomo hay una zona central, ¿no? Hay una zona central conocido con el nombre de ¿qué? Del núcleo, en donde lo que vamos a encontrar son protones y neutrones. Y alrededor de ese núcleo, lo que encontramos, ¿qué cosa es? La nube electrónica. Ahí está. Rutherford logró estimar que el diámetro del núcleo es 10.000 veces más pequeño que el diámetro de todo el átomo. Así es. ¿Quién logró estimar esta relación? Lord Ernest Rutherford. Si hablamos un poquito de historia acerca del átomo, hubo varias propuestas, ¿no? Acerca de qué es lo que tenía el átomo. Así que resulta de que si hablamos nosotros un poquito de historia, si hablamos de un poquito de historia, hubo varios acontecimientos que permitieron poder entender de entender mejor, encontrar, reconocer mejor de qué está hecho el átomo. Entonces, aquí quiero que veas, por ejemplo, a ver, te voy a presentar una información adicional. Mira, con respecto a los conceptos, ¿no? Del átomo. Por ejemplo, una de las primeras propuestas, si hablamos ya de modelos atómicos, un poquito de historia, el padre de la química antigua, el padre de la química, pues, inicialmente sin estequiometría, sin la parte matemática, el que inicia, el que funda la primera escuela atomística fue John Dalton. Claro, quienes iniciaron esta palabra del término, pues, átomo, fueron Leucipo y Demócrito, ¿no? Pero Dalton fue el científico que funda la primera escuela atomística. Dice, John Dalton, científico inglés, recogió las ideas de Leucipo y Demócrito e introdujo el concepto de átomo a comienzos del siglo XIX. La teoría presenta los siguientes postulados. La materia está conformada por partículas denominadas átomos, que eran esferas rígidas. Es decir, de acuerdo a Dalton, un átomo era una estructura, una esfera maciza, indivisible, indestructible e invisible. Los átomos del mismo elemento tienen propiedades iguales, son indestructibles e indivisibles. Dice Dalton, supuso que los átomos eran esferas indestructibles. De acuerdo con él, los compuestos eran la unión de dos o más átomos, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, si hablamos un poquito de historia acerca del átomo, el científico que funda la primera escuela atomística fue John Dalton. Para Dalton el átomo era una esfera maciza. Pero ¿quién cambiaría esa versión? Thomson, J.J. Thomson. Lo que hizo Thomson, John Joseph Thomson, fue estudiar a los rayos catódicos, ¿no? Thomson lo que hizo fue estudiar a los rayos catódicos y logró descubrir que los rayos catódicos era una corriente de partículas con carga negativa, ¿no? Él investigó acerca de estos rayos catódicos y llegó a la conclusión, pues, de que esos rayos tenían características como carga negativa, siempre eran, pues, atraídos por el polo positivo. Incluso él logró reconocer una relación constante entre la carga y la masa. Y gracias a este estudio, Thomson, basado en sus estudios de los rayos catódicos, propone que el átomo no era una esfera maciza, sino él propone que el átomo era una esfera con carga positiva que tenía incrustado una partícula con carga negativa, al cual llamó electrones. Por eso es que acá él, cuando presenta su modelo, declara el famoso modelo del budín con pasas, ¿no? El famoso modelo del budín con pasas, donde el átomo es una esfera estacionaria con carga positiva
y tiene incrustado a los electrones, que son partículas con carga negativa. Entonces ahí dice, ¿no? El modelo de Thomson, el modelo de Budín-Compasas, el átomo es una esfera maciza de carga eléctrica positiva, los electrones están localizados al interior de la esfera y las cargas del átomo se encuentran en equilibrio. Resumiendo, Dalton habla de que el átomo es una esfera maciza, que no se divide más. Thomson mejora el modelo atómico presentando a un átomo, pero ahora con electrones. ¿Quién se encarga de mejorar ese modelo? Rutherford, Lord Ernest Rutherford. Él disparó una lámina de oro con rayos alfa y logra descubrir que estos rayos eran desviados por cada vez que llegaban a una zona central, ¿no? Aproximadamente una zona central de alta masa, de alta densidad. Entonces, Rutherford plantea de que el átomo, ¿qué cosa es? El átomo tiene dos partes, una parte positiva y una región negativa. Pero mejoró el modelo de Thomson porque Thomson decía que los electrones estaban incrustados en cualquier lugar y que todo el átomo era positivo. Sin embargo, Rutherford logra descubrir que no era así, es decir, que el átomo es semejante a un sistema planetario solar en miniatura, donde en el centro concentra una gran masa de carga positiva y ese centro lo denominó núcleo atómico. Gracias al trabajo de Rutherford se inicia entonces la era nuclear. Alrededor de ese núcleo tenemos pues a los electrones, ¿no? Y que estos electrones, cual planeta alrededor del Sol, estos electrones giran alrededor de ese núcleo. Ese es el modelo de Rutherford. Finalmente, aparece ya el descubrimiento de la propuesta de la teoría cuántica de Planck, donde Planck declara que la energía es discreta, es decir, la energía se manifiesta en pequeños bloques llamados cuantos o fotones, y basado en la teoría cuántica de Max Planck, aparece un nuevo modelo, que es el modelo de ¿quién? De Niels Bohr. Y Bohr nos habla de los famosos saltos electrónicos. O sea que Bohr mejora el modelo de Rutherford, así es. Bohr ya nos habla de niveles de energía, de órbitas de energía, y nos habla que los electrones giran en órbitas estables. Bohr nos habla de la existencia de niveles de energía, existencia de órbitas de energía. Incluso Bohr nos habla, basado en la teoría cuántica de Planck, Bohr declara de que el electrón, si absorbe energía, puede saltar a niveles superiores y luego cuando libera energía, regresa a su nivel basal, a su nivel anterior. Entonces ahí hablamos de transiciones electrónicas. El error de Bohr, el error del modelo de Bohr, era de que su modelo solo se cumplía exactamente para átomos con un solo electrón. ¿Quién llegaría a mejorar el modelo de Bohr? Ya estaríamos hablando del modelo atómico actual, el modelo mecano cuántico, que ya tiene que ver con los números cuánticos, que eso ya corresponde a otro tema. Entonces, aquí hemos revisado brevemente o rápidamente la historia, ¿no? El primer científico que estudió al átomo fue Dalton. Dalton habla que el átomo es una esfera maciza, el átomo es una esfera indestructible, ¿no? que ya no se podía dividir más, indivisible. Sin embargo, Thomson logra descubrir a los electrones presentando su modelo del Budín-Compasas. Pero ¿quién mejora el modelo de Thomson? Rutherford, al descubrir el núcleo atómico y señalar que el átomo es semejante al sistema planetario solar en miniatura. Pero ¿quién mejora el modelo de Rutherford basado en la teoría cuántica de Max Planck? El que mejora el modelo de Rutherford fue Niels Bohr. Niels Bohr.
Bohr fue el que introdujo los niveles de energía, las órbitas de energía. Él declara que si el electrón absorbe energía, si el átomo absorbe energía, el electrón va a saltar de un menor nivel a un mayor nivel. Y luego libera energía y regresa a su nivel original. El modelo de Bohr era restringido solamente para especies monoelectrónicas como el hidrógeno. Y luego este modelo fue superado por ya un modelo mecano cuántico que tiene que ver, como te digo, dentro ya del modelo actual con un modelo matemático que tiene que ver ya con los números cuánticos, con la dualidad de la materia, con la incertidumbre de Heisenberg, pero eso ya corresponde a un siguiente capítulo. Incluso, Profe, una pregunta. sí, dime. Dijo que el modelo de Bohr se restringía solamente a átomos ¿de qué clase? Solamente átomos de un solo electrón. Se restringía a especies monoelectrónicas. Gracias. De nada, todo chévere. Entonces, a ver, escuchamos esto un ratito. El modelo atómico ha ido evolucionando desde que en 1800 John Dalton describió el átomo como una partícula indivisible e indestructible. En 1910, Thomson descubrió el electrón y definió el átomo como una esfera dotada de una carga electropositiva en la que se encuentran distribuidos electrones con carga negativa. Un año más tarde, Rutherford dio un paso más al afirmar que el átomo está constituido por un núcleo denso formado por protones alrededor del cual giran los electrones. 2 años más tarde, Chadwick descubrió el neutrón. En 1913, Niels Bohr relacionó la energía de los electrones con sus órbitas. Si el electrón se encuentra en órbitas estables, no pierde energía, pero cuando salta de una órbita estable a otra de distinta energía, emite o absorbe radiación electromagnética. El modelo atómico más reciente es el modelo cuántico o modelo de la nube de carga, donde las órbitas que describen los electrones pasan a ser orbitales atómicos cuyas propiedades geométricas las determinan los llamados números cuánticos. A ver, una vez más, ya, para que ya te quede para siempre. ¿Ya? El modelo atómico ha ido evolucionando desde que en 1800 John Dalton describió el átomo como una partícula indivisible e indestructible. En 1910, Thomson descubrió el electrón y definió el átomo como una esfera dotada de una carga electropositiva en la que se encuentran distribuidos electrones con carga negativa. Un año más tarde, Rutherford dio un paso más al afirmar que el átomo está constituido por un núcleo denso formado por protones alrededor del cual giran los electrones. 2 años más tarde, Chadwick descubrió el neutrón. En 1913, Niels Bohr relacionó la energía de los electrones con sus órbitas. Si el electrón se encuentra en órbitas estables, no pierde energía, pero cuando salta de una órbita estable a otra de distinta energía, emite o absorbe radiación electromagnética. El modelo atómico más reciente es el modelo cuántico o modelo de la nube de carga, donde las órbitas que describen los electrones pasan a ser orbitales atómicos cuyas propiedades geométricas las determinan los llamados números cuánticos. Listo, entonces, con ese videito pues nos ayuda a resumir muchas cosas, ¿no? Nos está ayudando a reconocer que hubo una secuencia histórica acerca de cómo se fue descubriendo las partículas del átomo, cuáles fueron las propuestas iniciales, qué es lo que se pensaba acerca del átomo. Dalton decía que el átomo era macizo, era una esfera indivisible, ¿no? Sin embargo, pues los trabajos posteriores permitieron al hombre reconocer que el átomo tiene electrones,
tiene una parte central conocida como núcleo, que contiene protones, que contiene también unas partículas neutras llamadas neutrones, y que en su conjunto pues forman un sistema, ¿no? Hoy por hoy, como te decía, el modelo actual tiene que ver con un modelo matemático, es el conjunto de muchos aportes de varios científicos, como los números cuánticos de Erwin Schrödinger, como la dualidad de la materia de Louis de Broglie, como el principio de incertidumbre de Heisenberg. Incluso esto se sumó también con otros aportes como el efecto fotoeléctrico de Albert Einstein. Es decir, hoy por hoy el modelo atómico actual, el modelo moderno, nos habla de la existencia de un núcleo atómico con aproximadamente 200 partículas nucleares, de las cuales 2 son fundamentales, que es el protón y el neutrón, y nos habla de una región que envuelve a ese núcleo conocido como zona extranuclear. ¿Ya? Entonces, incluso, mira, por ejemplo, acá puedes observar, esta es una diapositiva de la misma universidad, de la profesora Cesare, posible profesora tuya en el primer ciclo de la Universidad Agraria. Y ahí también hace mención acerca de estos descubrimientos, ¿no? Nos habla del átomo, nos habla pues de descubrimientos importantes, ¿no? Los rayos canales, los rayos catódicos, que fueron herramientas que permitieron consolidar la información de las partículas subatómicas. Ahí está el modelo de Rutherford, ¿no? Como te decía, Rutherford logra descubrir el núcleo atómico. ¿Y cómo descubrió ese núcleo atómico? Con la famosa el experimento del bombardeo de una lámina de oro, ¿no? Agarró una sustancia radiactiva y esta sustancia radiactiva enviaba rayos alfa, y sabemos que los rayos alfa tienen carga positiva. Él en esta experiencia reconoció que la gran mayoría, el 99% de estos rayos pasaban libremente. Sin embargo, había un pequeño porcentaje que estos rayos se desviaban, ¿no? Un pequeño porcentaje de estas emisiones se desviaban. Incluso hasta podríamos decir que rebotaban, ¿no? Regresaban. Entonces, eso llegó a la conclusión de que el reconocimiento de qué? Del núcleo atómico. Muy bien. Ahí está, ¿ves? Estos son los rayos alfa. Y estos rayos, cada vez que pasaban por una zona central, ¿qué iba a suceder con estos rayos? Se iban a desviar. Entonces Rutherford logra, él presenta, ¿no? Su modelo, el famoso modelo del sistema planetario solar en miniatura. Él declara que el átomo es idéntico a un sistema planetario solar en miniatura, donde este átomo tiene una zona pequeñísima, una zona central pequeñísima, de alta densidad, de alta masa, que concentra no solamente la masa, sino también esa es la región, la única región del átomo de carga positiva. De tal manera que esa zona positiva genera una fuerza de repulsión a esos rayos alfa que también son positivos, originando pues una desviación de esa radiación. Y que alrededor de ese átomo están conformados, ¿no? Que todo lo que rodea al átomo es una zona negativa, conformada obviamente por los electrones. Muy bien. Bacán. Regresamos entonces a nuestra diapositiva. Ahí está. Entonces, con esta historia que te he contado, con todo lo que has visto, con toda esta secuencia histórica, llegamos al modelo actual. En la actualidad, entonces, se reconoce al átomo como el bloque de construcción de la materia. Es la partícula más pequeña de un elemento.
que conserva la identidad química de dicho elemento. Este átomo tiene esa zona central que ya hemos visto, que se conoce como núcleo. Ahí tenemos a los protones descubiertos también por Rutherford, a los neutrones que fueron descubiertos por James Chadwick, y la nube electrónica, ¿no? La zona extranuclear, que obviamente contiene electrones, ¿no? Estos electrones fueron descubiertos por ¿quién? Ya lo hemos mencionado, por J.J. Thomson. Por J.J. Thomson. Así es. Ese fue el descubrimiento de Thomson al estudiar a los rayos catódicos. Ahora, acá te presento las características de estas partículas subatómicas. Sabemos que el protón tiene carga positiva, el electrón tiene carga negativa y el neutrón tiene una carga neta 0. Su carga neta es 0. Ahora, una forma relativa de indicar las cargas de estas partículas es la siguiente. ¿Cuál es la carga relativa de un protón? La carga relativa de un protón es +1. La carga relativa de un electrón es -1. Repito, la carga relativa de un protón es +1 y la carga relativa de un electrón es -1. O sea, si un átomo tiene 10 protones, ¿cuál será su carga relativa? +10, ya que cada protón es +1. Si te pidieran en el examen, ¿no? Te dicen, ¿cuál es la carga nuclear? Allá siempre que te digan carga nuclear, hallar la carga nuclear es la carga del núcleo. Y en el núcleo, el único que tiene carga, ¿quién es? El protón. Perdón. Entonces, si a mí me dicen hallar la carga nuclear, ya tiene que ver con quién. Si me hablan de carga nuclear. Carga nuclear tendrá que ver con quién. Con el protón. Ahora, la carga nuclear relativa. Por cada protón, ¿qué carga nuclear relativa existe? +1. Si tu elemento tiene 15 protones, ¿cuál será su carga nuclear relativa? +15, porque cada protón es +1. Ahora, pero te pueden pedir no solamente carga relativa, sino también la carga absoluta. Robert Millikan, a través de un experimento conocido como la gota de aceite, logra descubrir la carga del electrón. No existe carga más pequeña que la del electrón. No existe carga más pequeña que la del electrón. Es decir, esta es la carga elemental de la materia. Millikan logra descubrir que la carga del electrón es igual a -1,6 por 10 a la -19 coulombs. Esta es la cantidad de carga que tiene cada electrón. Y como el átomo es neutro, es decir, la cantidad de carga negativa y positiva deben ser iguales, se trae como consecuencia que el protón debe tener la misma carga. Y eso permitirá que el átomo sea eléctricamente neutro. Por lo tanto, si la carga del electrón es -1,6 por 10 a la -19, la carga del protón es lo mismo, pero con signo positivo. Ay, ay, ay. O sea, si a mí me piden cuál es la carga absoluta de un electrón, -1,6 por 10 a la -19 coulombs. ¿Cuál es la carga absoluta de un protón? +1,6 por 10 a la -19 coulombs. Profe, o sea que si un átomo tiene 5 protones, y me dicen hallar la carga nuclear absoluta, agarras ese 5 y lo multiplicarás por este valor. Entonces si me dicen carga nuclear, no se olvide que será con referencia, cuando digan carga nuclear, ¿a quién se va a referir? Al protón. Pero ten cuidado, te pueden decir carga nuclear o relativa o absoluta. Si te piden carga nuclear relativa, cada protón es +1. 5 protones sería +5. 15 protones +15. 25 protones +25 sería su carga nuclear relativa. Pero si me pidieran la carga nuclear
absoluta, por cada protón existe esta carga. Si tú tienes 15 protones, la carga nuclear absoluta sería 15 veces este valor. Profesor, carga nuclear lo voy a relacionar con el protón. Ya, eso ya está cerrado. Profe, ¿y cuándo uso el electrón? Usarás el electrón cuando el palabreo del ejercicio te diga carga extranuclear. Si me dicen carga extranuclear, nos estaríamos refiriendo a la carga de ¿quién? Del electrón. Ahí está. Carga nuclear, protón. Carga extranuclear, electrón. Así de sencillo. Por cada electrón vas a tener una carga relativa de -1. Y por cada electrón vas a tener una carga absoluta de -1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Si a ti te dicen, oye, el neón tiene 10 electrones. El neón tiene 10 electrones. El átomo de neón tiene 10 electrones. ¿Cuál es su carga relativa? -10. Porque si por cada electrón es -1, 10 electrones sería 10 veces -1, es decir, sería -10. ¿Y su carga absoluta? ¿Sería cuánto? La cantidad de electrones, que son 10 por todo esto, por -1,6 por 10 a la menos 19 coulombs de carga absoluta. ¿Quedó claro esto de carga relativa y absoluta? Está claro, profesor, está claro, gracias. Bacán. Sí. Ahora, no solamente te pueden hablar de carga, también te pueden hablar de masa. La masa relativa para ellos es así. Tanto el protón y el neutrón tienen una masa un UMA. El electrón sí tiene una masa de 0,0005 UMA. ¿Qué es el UMA, profesor? Unidad de masa atómica. ¿Cuánto vale un UMA? 1,661 por 10 a la menos 24 gramos. Pero no te estreses, no te rayes. Normalmente se trabaja con los valores enteros nada más. ¿Ya? Incluso no te van a pedir hallar la masa en gramos de cada uno de ellos. Así que solamente esta información es para que lo tengas en cuenta. Bueno, acá en cuanto a la masa absoluta expresada en gramos, mira, si tú comparas a estos tres, ¿cuál es el que tiene menor masa? ¿Cuál de los tres es el que tiene menor masa? El electrón, ¿no? Porque es 10 a la menos 28, ¿no? En cambio, ellos dos son 10 a la menos 24. Entonces, la partícula más liviana, la partícula menos densa, que tiene menor masa, menos densa, la partícula más liviana, casi de masa despreciable, ¿quién es? El electrón. Ahora, los que sí tienen una masa considerable, una masa apreciable, ¿ya? ¿Quiénes son los que tienen una masa apreciable? Son el protón y el neutrón. Estos dos tienen una masa apreciable. Ahora, si te puedes dar cuenta, mira, el protón tiene una masa de 1,672 y el neutrón tiene una masa de 1,674. O sea, ligeramente, ¿quién tiene mayor masa? El neutrón, ¿no? Ligeramente, el neutrón tiene una mayor masa. Así es, ligeramente. Ya está. Entonces, sin embargo, los dos tienen una masa apreciable, ¿no? El electrón tiene una masa muy pequeña. Incluso se sabe que la masa del protón aproximadamente es 1836 veces la masa del electrón. ¿Ya? Esa es una estimación. La masa del protón es aproximadamente 1836 veces la masa del electrón. Por si acaso, si por ahí apareciera alguna pregunta, la masa del protón aproximadamente equivale a 1836 veces la masa del electrón. Bueno, en fin, el electrón entonces es el más liviano, el de masa casi despreciable. Entonces de ahí caemos en cuenta que las partículas de mayor masa son el protón y no tienen que memorizarse las masas, no, para nada. No, eso no tienen que, por ahora no.
en química no se tienen que memorizar las masas. Además, eso se lo darían de dato, ¿no? En física creo que también lo van a utilizar. Muy bien. Ya está. Entonces, ¿qué reconocemos entonces? ¿Ah? ¿Qué reconocemos? Que las partículas masivas son el protón y el neutrón, y ellos están en el núcleo. Por eso dice acá que casi toda la masa del átomo está concentrada ¿en dónde? Casi toda la masa del átomo está concentrada ¿en dónde? En el núcleo. ¿Ya? Casi toda la masa del átomo está concentrada en el núcleo. Muy bien. Ahora, el átomo, como te había mencionado, el átomo, ¿qué cosa viene siendo? ¿Qué cosa viene siendo el átomo? El átomo es la mínima unidad representativa. El átomo es la mínima unidad representativa de un elemento químico. Y eso es el átomo. La mínima unidad representativa de un elemento químico. Por lo tanto, siempre los átomos van a representar a cualquier elemento. Por eso es que en la tabla periódica nosotros tenemos los diferentes elementos químicos y con un símbolo respectivo. Por lo tanto, la notación atómica es así. Aparecerá un símbolo que representará obviamente al elemento, ¿no? Tenemos tantos símbolos como la letra K que representa el potasio, la letra U que representa el uranio, etcétera, etcétera, ¿no? El sodio, potasio, el hierro, aluminio, tantos elementos que tienen una representación simbólica. Pero lo que debemos recordar son las siguientes características, fíjate. Lo que debemos recordar son las características de esta representación, ¿ya? Es que este símbolo va a tener parámetros, como una letra A, una letra Z. Esa letra A recibe el nombre de ¿qué? De número de masa. Esa letra Z tiene un nombre, eso se va a reconocer como ¿quién? Como el número atómico. El famoso número atómico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este número de masa, esa letrita A me va a representar el número de masa. Ese número de masa, ¿qué cosa será para nosotros? Ese es el número de nucleones. Me va a indicar el número de partículas que hay en el núcleo. ¿Y cómo determino, profesor, ese número de masa? ¿Hay una fórmula para determinar el número de masa? Sí. Ese número de masa lo vas a hallar sumando. Ese número de masa lo vas a determinar sumando el número de protones y el número de neutrones. ¿Estamos de acuerdo? Ay, ay, ay. Entonces el número de masa, no te olvides, por favor, que equivale al número de protones más el número de neutrones. Otro detalle importante es que todo átomo siempre es neutro. Todo átomo, siempre que en el enunciado aparezca la palabra átomo, siempre que en el enunciado aparezca la palabra átomo, tú vas a reconocer que esta especie química es neutra. Todo átomo es neutro. Todo átomo es neutro. Profesor, pero yo he escuchado, he leído que existen iones, catión, anión. Sí, pero eso ya no son átomos, pues son iones. Cuando en el enunciado, en el ejercicio diga átomo, el átomo es neutro. Ya cuando tiene carga, ya deja de ser un átomo. Se convierte en un ion. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué es lo que se va a cumplir en el átomo? Se va a cumplir el famoso PES. PES. ¿Qué significa el PES? Que el número de protones, el número de electrones y el número atómico son iguales. Allá, entonces, yo no debo olvidar, por favor, que el número de protones, el número de electrones y el número atómico son iguales, siempre y cuando sea, ¿qué cosa? Un átomo. Ahora, hay algo que nunca va a cambiar.
hay algo que siempre va a ser igual, así sea el átomo neutro o cuando se convierte en un ion. Esto de aquí, nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. El P siempre es igual al Z. Siempre, siempre, siempre. El número de protones y el número atómico siempre es lo mismo. Allá. Entonces, cuando el átomo es neutro, se va a cumplir el PES. Pero cuando ya el átomo se convierte en un ion, ya la cantidad de electrones va a cambiar. Pero lo que sí o sí se va a mantener siempre igual es la cantidad de protones con el número atómico. Ellos son siempre iguales. ¿De acuerdo? Bacán. Entonces, ahí tienes la notación atómica, ¿no? Las características que tiene una notación atómica. El símbolo elemento, el número de masa, el número atómico. Recuerda esto, por favor. El número atómico, el número de masa, perdón, el número de masa es igual al número de protones más el número de neutrones. O sea, la letra A es igual a protones más neutrones, pero en vez de la letra P, ¿qué cosa puedes escribir también siempre? El Z. Ya está. Y para el caso de átomos, siempre que te digan átomos, se va a cumplir esta relación. Ahora, un detalle importante, mira, un detallito importante. Un detalle importantísimo. Como ya sabemos, pues, la composición del átomo, ¿no? Ya te expliqué eso. Mira, en esta diapositiva universitaria, aquí también, mira, tu profesora, tu futura profesora universitaria, también habla de las características de estas partículas. Ahí está el núcleo atómico, formado por protones y neutrones. Pero también existen los quarks. Mira, ahí está la imagen. Ahí está este ramillete de uvas. A ver, ahí tenemos, ¿no? La nube, la zona extranuclear, ¿no? La zona extranuclear, esta zona central pequeñita, conocida como núcleo. Este núcleo tiene, ¿qué cosa? Neutrones, también tiene protones, ¿no? El núcleo tiene protones, neutrones, pero se cumple, se sabe, escúchame bien, se sabe Que debe ser la misma. que se sabe que los neutrones aún se dividen, es decir, los neutrones no son partículas elementales. El neutrón aún se divide ¿en qué? En quarks. El protón también se divide en quarks. El protón está formado por 3 quarks. El neutrón también está formado por 3 quarks. Cada uno de ellos tiene un nombre. Por ejemplo, este quarks de aquí, este quarks de color blanquito, plomito, ese es el quarks llamado quarks. Ese es el quarks up. Ese es el quarks up. Mientras que este otro, ya ellos dos son up. Mientras que este otro se llama quarks down. Así se llama. Incluso cada uno de ellos tiene una carga. Cada uno de ellos tiene una carga. El quark down tiene una carga de menos un tercio. Tiene una carga de menos un tercio. ¿Ya? Tiene una carguita de menos un tercio. En cambio, el up tiene una carga de más, o sea, positivo 2 tercios. Positivo 2 tercios. Ahí está. Así es. O sea que el neutrón, perdón, está al revés. El neutrón está al revés. Esto lo he escrito al revés. A ver, vamos a hacer la corrección. Eso está al revés. Aquí estos dos, este es el neutrón. El neutrón tiene sus 2 quarks
Estos dos quarks son los quarks down. Escribirlo bonito ya. Estos dos de aquí son los quarks down. Eso de color blanquito lo están representando como los down. Y Bajo. ellos, así es, ¿no? Y ellos tienen su carga, cada down, habíamos señalado que tiene su carga de ¿cuánto? De menos 1/3. Ahí está. Eso sí no, caramba. Eso sí no cambia. Ese es cada quarks down tiene una carga de menos 1/3. Y cada quarks up tiene una carga de ¿cuánto habíamos declarado? De 2/3, ¿no? Ahí está. Listo. Ya está. Entonces, incluso si tú sumas las cargas, si cada quarks down tiene una carga de menos 1/3 y son 2 down, ¿cuánto sería la carga entre los dos down? Sería, si cada uno es menos 1/3 y menos 1/3, ¿cuánto sería cada uno? Perdón, si cada uno es menos 1/3, ¿cuánto sería entre los dos? Menos 2/3, ¿no? Y con el up que tiene más 2/3, ¿cuánto me sumarían? 0. 0. Por eso es que el neutrón, decimos que el neutrón, su carga neta del neutrón, ¿no? La carga neta del neutrón, ¿cuál es? 0. 0. Ahí está, la Cero. carga neta del neutrón es 0 porque sus cargas también de los quarks me dan 0. Ahí está. ¿Está bien? Cada uno de ellos entonces tiene una carga de menos 1/3. Ya está. En cambio el protón tiene al revés, ¿no? El negrito, ¿quién es? El up. Ay, ay, ay. El negrito es el up. Este es up y este también es up. Mientras que este de aquí sería el down. Entonces, si tú le colocas las cargas, si este es up, ¿qué cosa hemos declarado en el up? Que tiene, cada uno de ellos tiene una carga de ¿cuánto? De positivo. 2/3. 2/3, ¿sí o no? Claro, este también es up. Tendría una carga de positivo 2/3. Chévere. Y este down, este de aquí, que viene siendo el quarks down, tendría una carga ¿de cuánto? De menos 1/3. 1/3. Si tú sumas todas las cargas que existe en el protón, si tú sumas 2/3 más 2/3 menos 1/3, ¿cuánto te da? 1. 1. Ahí está. Por eso la carga relativa del protón es más 1. La carga relativa del protón es más 1. La carga neta del neutrón, es 0. Ahí está. Esos son los famosos quarks. ¿Ya? Esos son los famosos quarks. Muy bien. Regresamos entonces a nuestra diapositiva. Estábamos hablando acerca de la notación atómica. Ahí tienes el número de masa, el número atómico. Ese número de masa equivale a la suma de protones y neutrones. Un átomo siempre es neutro y se va a cumplir el famoso PES. Por ejemplo, ¿no? En esta imagen nos dice el número atómico es el número que indica la cantidad de protones. Ahí está. Por eso te digo que P y Z siempre son iguales. P y Z son iguales. ¿Ya? El Z entonces, es el número que indica la cantidad de protones. Listo. El número de masa es el número que indica la cantidad de protones y neutrones, por eso es la suma. Ahora, cuando aparezca el símbolo E, si arriba es 0 o simplemente no aparece nada, estamos hablando del átomo, ¿no? Átomo neutro. Por ejemplo, acá, ¿qué elemento tengo? El sodio. ¿Su número de masa cuánto es? Su número de masa es 23, ¿no? Su número de masa es 23. Su número de protones es 11. Ahí está. 11 protones. Número de masa 23. Número de protones 11. El número de neutrones.
Ah, obviamente es 12. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser 12? Porque tú sabes que el número de protones y neutrones, la suma de los dos, me debe dar el número de masa. La suma de estos dos valores, 11 más 12, me debe dar el número de masa. O también una simple resta, 23 menos 11 me da los neutrones. Como tú quieras. Muy bien, entonces, número de masa 23, número de protones 11, la resta me da los neutrones. Ahora, como este átomo de sodio no tiene carga, significa que es neutro, tú sabes que se cumple el PES, el número de protones automáticamente también es igual al número de electrones. Si acá esta especie tiene 11 protones, también tendrá 11 electrones. Ya está. Esta es la representación, pues, la notación atómica del elemento sodio. Por ejemplo, este boro, ¿no? Este boro también es neutro. Número de masa 10, ¿no? Número de protones 5. La resta me da los neutrones. Como es neutro, número de protones 5, número de electrones 5. Este boro 11,5. Acá tiene, mira, número de protones 11, perdón, número de masa 11, número de protones 5. La resta me da los neutrones. Y como es neutro porque no tiene carga, la cantidad de protones, que son 5, es igual a la cantidad de electrones. Ya está. Ahora, ¿qué pasa cuando tiene carga? Mira, acá esta rayita significa una carga -1. Acá tiene una carga +3. Resulta de que cuando una especie tiene carga negativa, recibe el nombre de anión. Cuando la especie tiene carga negativa, recibe el nombre de anión. Y cuando tiene carga positiva, se llama catión. Entonces, negativo es anión y positivo es catión. Ahí está. Negativo es anión y positivo es catión. Profe, ¿qué sucede cuando es catión y anión? Mira, cuando es catión, pierde electrones. Cuando es anión, gana electrones. Repito, cuando es catión, pierde electrones. Cuando es anión, gana electrones. Entonces, cuando ya gana electrones, ya no se va a cumplir el PES. Es decir, la cantidad de electrones ya se altera. O aumenta cuando es anión o disminuye cuando es catión. Veamos el ejemplo. Este bromo 35 cargado -1, mira. Su número de masa es 79. Su número de protones sigue siendo 35. Su número de neutrones, la resta, sigue siendo en este caso la resta, sería 44. Pero su número de electrones ya no es 35, fíjate. Ya no es 35. Mira, en el sodio neutro, acá era 11 y acá también es 11. En el boro, acá era 5 y acá también 5. Número de protones y electrones eran iguales, pero acá este bromo, mira cuántos protones tiene, 35, pero cuántos electrones tiene, 36. Ay, ay, ay. ¿Qué ha pasado, profesor? Lo que ha sucedido es que cuando es anión, gana electrones. Este -1, esta rayita significa -1, me está avisando que ha ganado un electrón. Por lo tanto, si antes tenía 35, al ganar 1, ahora tiene 36. A ver qué pasó con el aluminio. Mira, número de masa 27, número de protones 13, número de neutrones, la resta 14, pero su número de electrones ya no es 13, ya no coincide, mira, 13 y 10. 13 y 10. ¿Qué ha sucedido? Este +3 me está avisando que es un catión. ¿Y qué cosa hemos señalado cuando es un catión? Cuando es un catión, pierde electrones. ¿Cuántos electrones ha perdido aquí? 3. Y si perdió 3 electrones, ahora son 10. Ay, ay, ay. Moraleja. Moraleja, cerebro, moraleja. Cuando es catión, pierde electrones. Cuando es anión, gana electrones. Pero así sea catión o anión, lo que no va a cambiar, lo que no va a cambiar nunca es el número de masa, así sea catión o así sea anión, nunca va a cambiar la cantidad de, el número de masa, no afecta el número de masa, no afecta el número de protones, no afecta el número de neutrones.
Lo único que va a afectar, ¿qué cosa es? La cantidad de electrones. Entonces cuando una especie tiene una carga, ya sea negativa o positiva, ¿eso no va a afectar su número de masa? No, nunca. La cantidad de protones, tampoco. La cantidad de neutrones, tampoco. Lo único que se altera, lo único que cambia cada vez que tiene carga negativa o positiva, lo único que va a cambiar es la cantidad de electrones. Más nada. Solamente va a cambiar la cantidad de electrones. Nada más que la cantidad de electrones. Si es positivo, ya sabes que pierde. Y si es negativo, ya sabes que gana. Muy bien. Así juega Perú. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Para el floro de los problemas son detalles importantes. Ya está. Ahora, te cuento de que existen comparaciones de átomos. Tenemos a los famosos isótopos, isóbaros e isótonos. Esos son los tipos de núcleos. Tipos de núcleos. Características con respecto a su composición nuclear. Ahí tenemos a los isótopos, o también llamados hílidos. Tenemos a los isóbaros. Y Mismo tenemos a número, los isótonos. misma masa atómica. Profesor, ¿y qué cosas son los isótopos? ¿Qué cosas son los isótopos? Mira, los isótopos son átomos de un mismo elemento químico. Ay, ay, ay. Los isótopos son átomos de un mismo elemento químico. Esos son los isótopos, son átomos de un mismo elemento químico. Y por lo tanto, ellos se caracterizan, como son átomos de un mismo elemento, ellos van a tener igual número de ¿qué? De protones. Diferente número de ¿qué? De masa. Diferente, ¿qué cosa también? Número de neutrones. Ay, ay, ay. Acá entonces tengo que recordar el pam. Ahí está. Los isótopos son aquellos átomos de un mismo elemento que van a tener igual número de protones. Ahí está. Igual número de protones. Los isóbaros van a tener igual número de ¿qué? De masa. Pero diferente número de protones y diferente número de neutrones. Ay, ay, ay. Mientras que los isótonos van a tener ¿qué cosa? Ellos van a tener igual número de neutrones, pero diferente número de protones y diferente número de masa. Entonces, para los problemas, porque los problemas vienen con estos enunciados, se tienen dos isótopos, se tienen dos isóbaros, se tienen dos isótonos. Entonces los isótopos son especies, son átomos de un mismo elemento. Son átomos de un mismo elemento químico que tienen ¿qué cosa? Igual número de protones. Los isóbaros son átomos de un mismo elemento químico que tienen igual número de... Perdón, los isótopos, átomos de un mismo elemento químico que tienen igual número de protones. Isóbaros, átomos de elementos diferentes que tienen igual número de masa. Mientras que los isótopos son del mismo elemento, en el caso de los isóbaros son átomos de elementos diferentes. Boro, carbono, azufre, fósforo, por ejemplo, ¿no? Ya está. Los isóbaros son átomos de elementos diferentes que solo tienen igual número de masa. Escuché por ahí que dijeron masa atómica. No es igual masa atómica. Es igual número de masa. No es lo mismo número de masa que masa atómica. Cuidado, no se vayan a confundir. No es lo mismo masa atómica que número de masa. Más adelante vamos a ver qué es masa atómica y cómo se determina. Este es número de masa, que es la suma de protones y neutrones. Entonces, repito, isótopos son átomos de un mismo elemento químico
y por lo tanto tienen el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones y diferente número de masa. Los isóbaros son átomos de elementos diferentes que tienen igual número de masa o también igual número de nucleones. Siempre que te floreen con el término nucleones, nucleones es lo mismo que decir número de masa. ¿De acuerdo? Y los isótonos también son átomos de elementos diferentes. Los isótonos también son átomos de elementos diferentes. Son átomos de elementos diferentes que tienen igual número de neutrones. Ay, ay, ay. Por eso acá aparece, mira, el pam, 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 pam. Isótopos igual número de protones, isóbaros igual número de masa, isótonos igual número de neutrones. Ahora, en cuanto a sus propiedades, mira, para el caso de los isótopos, como son átomos de un mismo elemento químico, los isótopos son átomos de un mismo elemento químico, los isótopos serán átomos de un mismo elemento químico y por lo tanto tienen propiedades químicas iguales o semejantes. Tienen propiedades químicas iguales o semejantes. Pero los isótopos tienen diferentes propiedades físicas. Tienen propiedades químicas semejantes, pero diferentes propiedades físicas. En cambio, los isóbaros y los isótonos, como son átomos de elementos diferentes, ellos sí o sí van a tener diferentes propiedades físicas y químicas. Ahí está. Hazle tu captura de pantalla, pero en tu cerebro, de esta información. ¿Ya? Que tu cerebro le haga su captura de pantalla. Tu cerebro, no tu computadora, ni tu celular. Tu cerebro tiene que hacer una captura de pantalla urgente a esta relación. Isótopos igual número de protones, isóbaros igual número de masa, isótonos igual número de neutrones. Solo los isótopos tienen propiedades químicas semejantes o iguales, pero propiedades físicas diferentes. Los isóbaros y isótonos tienen diferente todo. Ya está. Sí, simplemente cuando te digan número de nucleones, Alexia, si te dicen número de nucleones, se está refiriendo al número de masa. Alexia Guacho. Si te dicen número de nucleones, se está refiriendo al número de masa. Ya está. Listo. A ver, pues, ahí tenemos los isótopos. Son átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Ahí están los isótopos. Átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número atómico, pero diferente número de masa. Ejemplo, isótopos del hidrógeno, el protio, deuterio y tritio. Protio, deuterio y tritio. Protio, deuterio y tritio. ¿Qué tienen de común todos ellos? Al ojo, ¿qué te das cuenta? ¿Qué te das cuenta? Todos ellos tienen igual número de ¿qué? ¿Protones? Claro, mira, ahí está la bolita media azulita, celeste, como quiera. Protones, Esto es un profesor, igual número de protón. protones. Ahí está. Claro, acá hay un protón, acá también hay un protón, y acá también hay un protón. ¿En qué se diferencian ellos? ¿Qué te das cuenta? No hay neutrón. Cantidad de neutrones. Neutrón. Correcto, y por lo tanto también se van a diferenciar en su número de masa, ¿no? El número de masa. Claro, El número de porque el masa. número de masa es la suma de las partículas nucleares, ¿no? Entonces, mira, por eso es que el protio se representa H11, el deuterio H21 y el tritio H31. Profesor, electrón sí son iguales en electrones. La cantidad de electrones sí es la misma también.
Entonces los isótopos son átomos que tienen el mismo número atómico, pero diferentes números de masa. Acá, ¿por qué es H11? ¿A qué se refiere el protio H11? Tiene Es un protón. número de masa 1, número de masa 1, Va a tener y un número de protón. protones 1. ¿Qué significa el deuterio 2,1? El Número número de masa 2. Número de dos. Número de y un masa protón. 2. Y un protón. Y el Además, tritio, es Número de masa. De masa 3 y un protón. Muy bien, excelente, jóvenes. Número de masa 3 y un protón. Entonces, si yo te pregunto, ¿todos los átomos tienen protones? ¿Todos los Todos. átomos tienen Sí. protones? Ah, sí, Verdadero. iguales. Bueno, en este caso los isótopos tienen igual número de protones, ¿no? A ver, si yo te pregunto, ¿verdadero o falso? ¿Todo átomo tiene neutrones? No, No. falso. Ah, no, pues no. Falso, ¿no? ¿Cuál es el único átomo que no tiene neutrones? El único que protio. no. El protio. protio. Así es, el protio. Bacán. Entonces, ¿por qué corresponden al mismo elemento? Porque todos ellos tienen igual que cosa. Todos Número de tienen protones. Número de igual número de protones protones. y Así es. número de electrones. Entonces, ¿por qué corresponden al mismo elemento? Porque los tres tienen el mismo número de protones. En la tabla periódica, los elementos están clasificados en base a su número de protones. En la tabla periódica, los elementos están clasificados en base a su número de protones. Así es. En base a su número de protones. Entonces, todos ellos corresponden al mismo elemento porque tienen el mismo DNI. O sea, mejor dicho, la misma identidad porque tienen el mismo número de protones. ¿Y en qué se diferencian? Usted se ha dado cuenta que se diferencian en qué? En el su número número de de neutrones. Y por consecuencia se van a diferenciar en su número de masa. Muy bien. A ver. Dime tú, ¿cuánto es el número de masa de cada uno de ellos? El primero, ¿qué número de masa tendría? 23. 23. El de acá, correcto. El de acá tendría un número de masa igual a 23. El que sigue, ¿qué número de masa tiene? 23. Igual, 22. 23. 23 igual. 23. El de acá, 25. 5. eso. 24. 24. 24. Chévere. 4. Que es la suma de protones y neutrones. Ahí está. Profe, muy sencillo, muy fácil. No, pues es que así es. Tú tienes que aprender primero lo básico. Si tú no sabes lo básico, por eso quiero que usted memorice, interiorice esa variable para que cuando lea los problemas ya no te confundas cuando te digan, no, hallar la carga nuclear, hallar la carga nuclear absoluta, hallar la carga nuclear relativa, hallar la carga extranuclear absoluta, hallar la carga extranuclear relativa, hallar el número de nucleones. Se tiene dos isótonos, se tiene dos isóbaros. Allá, entonces, por eso estamos haciendo énfasis en tu parte teórica. Y muy bien, ¿no? El número de masa, 23, 23, 25, 24. ¿Por qué? Porque el número de masa es la suma del número de protones más el número de neutrones. Muy bien. Entonces va una primera pregunta. Dime, ¿cuáles son los isótopos? ¿Qué parejitas serían los isótopos? Y y Z. Y X y W. Ay, ay, ay. Una primera pareja, ¿no? Por ejemplo, sería el X. ¿Y quién más? Y el Y W. W. Ya está. Y la otra pareja de isótopos sería Y el Z. YZ. Muy bien. Chévere.
¿Quiénes serían isóbaros? X y Y. X y Y. X y X. Y. Ahí está. ¿Por qué? Porque tienen igual número de masa. Muy bien. Uy, ¿dónde? Iría arriba. Arriba, profesor. Ya está. El X y Y. Gracias. Chévere. ¿Y quiénes serían isótonos? Z y W. Z y W. Doble. Z y W. Muy bien. Ahí está. Porque ellos tienen igual número de neutrones, ¿no? Ahí está el Z, 14 neutrones y el W, 14 neutrones. A ver, mejoramos la pregunta, el nivel de las preguntas. A ver, ¿cuál sería tu respuesta en esa primera aplicación? No, Avión. avión, profesor agrario. Pero dice lo incorrecto. Avión es verdadero. Enano. Eso, la respuesta de la 1 es enano. Enano. Claro, la 1 es enanito. Claro, porque ellos no tienen igual número atómico. Los isóbaros tienen igual número de masa. Masa, profesor. Claro. Correcto. Es justificación, porque recuerda que los isóbaros tienen igual número de masa. A ver, ¿cuál sería la respuesta a esa pregunta? A ver, díctame tu clave. Tiempo. Todas verdaderas. Todas verdaderas. Ay, 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 por ahí dicen avión. Ahí está. Eso, muy bien. La respuesta es avión. ¿Tienen la misma cantidad total de partículas del núcleo? Sí, pues. Son isóbaros. Igual número de protones más neutrones. ¿Son representados por símbolos diferentes? Sí, porque son elementos diferentes. ¿Tienen diferente número de protones? También. Claro, lo único que tienen de común es la suma de protones más neutrones. Bacán. A ver esta tercera. ¿La B? Vamos a ver, por ahí me dicen la B, otros dicen la A. Ahí va. La respuesta sería besito, muy bien. ¿Corresponde a átomos del mismo símbolo? No, porque son elementos diferentes. ¿Presentan la misma cantidad de partículas neutras? Sí. ¿Qué cosas son partículas neutras, profesor? Los neutrones. Neutrones. Claro, partículas neutras son los neutrones. ¿Presentan diferente cantidad de nucleones? Verdadero. O sea, tienen nucleones. ¿Qué cosa hemos quedado? ¿Qué cosas son los nucleones? Nucleones es número de masa. El Entonces, número de masa. Número de masa. perfecto, muy bien. Bacán. Chévere, cerebros. Vamos a ver la masa atómica, ¿ya? Vamos a ver la masa atómica. Y para rematar este asunto, miren. Ya hemos visto el núcleo atómico, es el número atómico, número de masa. Bueno, la nube electrónica, ya hemos visto la simbología. Ahí está el núcleo, los electrones alrededor. Hemos hablado de los modelos atómicos también. Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr. Ahí está, masa atómica promedio. Ahí están los isótopos, ¿no? Son átomos del mismo elemento que tienen igual número atómico, pero diferente número de masa. Por lo tanto, diferente número de neutrones.
Hoy tenemos el carbono 12, carbono 13, carbono 14. Están los isótopos del hidrógeno, protio, deuterio, tritio, ¿no? Ahí está. Por ahí decíamos que la masa atómica no es lo mismo que el número de masa. La masa atómica no es lo mismo que el número de masa. Ahí está, mira. La masa atómica, dice, es el promedio ponderado. ¿Te das cuenta? Escuchaste bien. Promedio ponderado. Promedio es un valor promedio de las masas de los isótopos que constituyen un elemento. ¿Se acuerdan que los isótopos son átomos de un mismo elemento, no? O sea, un elemento químico está formado por átomos. Dentro de un elemento existen isótopos, ¿no? Que son átomos, obviamente, ¿no? Entonces, para determinar la masa atómica no es lo mismo que el número de masa. El número de masa es la suma del número de protones más el número de neutrones de un átomo. Pero ya la masa atómica viene siendo la masa que representa al elemento. Pero ¿cómo se determina esa masa? A través de una fórmula matemática, a través de un promedio ponderado en base a las abundancias. Es considerando el porcentaje de abundancia de cada uno de ellos en la naturaleza. Es decir, la masa atómica, que será igual a la masa 1 por la abundancia, más la masa 2 por su abundancia, más la masa 3 por su abundancia, etcétera, etcétera. Y todo esto sobre 100. Por ejemplo, mira, a ver. ¿Qué tenemos ahí? Miren, en ese ejemplo, tenemos al magnesio, ¿no? El magnesio. ¿Cuáles son los isótopos del magnesio? Magnesio 24, magnesio 25, magnesio 26. Las abundancias que te darían de dato. 78,7%, 10,13%, 11,17%. Ahí está la masa en UMA, 24, 25, 26. Resulta de que si a ti te pidieran cuál es el número de masa de este magnesio, sería 24. ¿Cuál es el número de masa de este magnesio? Sería 25. ¿Cuál es el número de masa de este magnesio? 26. Ese es el número de masa. Pero si me pidieran cuál es la masa atómica del magnesio, no sería ninguna de estas. La masa atómica sería el promedio ponderado de todo esto junto. El promedio ponderado del promedio ponderado de todo este paquete. El promedio ponderado de todos estos isótopos. El promedio ponderado de la masa de estos isótopos. En función a su abundancia. Por ejemplo, ¿cuál sería la masa atómica de este magnesio? Sería 24. ¿Por quién? Sería 24 por su abundancia, 78,7. Más 25 por su abundancia, 10,13. Más 26 por su abundancia, que es 11,17. Y todo esto entre 100. Opero y mira, sale 24,3 UMA. Ah, ahora entiendo, profesor. Ahora entiendo por qué la masa atómica que aparece en las tablas periódicas, en la tabla periódica yo veo que la masa atómica son valores decimales, sí. ¿Y de dónde han salido? De acá, de esta fórmula, que es la masa del isótopo por la abundancia. Ahí está. Por eso tenemos la masa atómica con valores decimales. ¿Entendieron esto de la masa atómica? Está claro, profesor. Profesor, una consulta. ¿La abundancia siempre nos van a dar o tenemos sí. que hallarlo o algo? No, normalmente lo dan de dato. Sí, lo dan de dato. O sea, no, si lo vas a hallar, tendrían que darte el dato de la masa para que matemáticamente halles esta abundancia, ¿no? Pero normalmente te lo dan. Mira, por ejemplo, a ver. Mira, por ejemplo. A ver.
Mira, por ejemplo, acá tengo un ejercicio que quiero que vean. A ver, un ratito. Aquí está, aquí está, aquí está. A ver, a ver, a ver. Un toquecito, a ver dónde está esto. Ya, creo que es este. A ver. Epa, no, acá no está. A ver. Ya. Acá tengo un ejercicio que tiene que ver con lo último que te he explicado. Uy, uy, uy. No lo encuentro. Ya fue. Incluso en los problemitas que aparecen en las separatas de preagraria, hablan de la determinación de la masa atómica. Hablan de la determinación de la masa atómica. Y como bien preguntan por ahí, profesor, ¿qué pasa? ¿Esos datos me lo dan? ¿Cómo funciona? Sí, esos datos, esas abundancias normalmente te lo dan. O sea, difícilmente hemos visto preguntas donde tengas que determinar la abundancia, ¿ya? Normalmente te dan problemas donde usted tiene que hallar la masa atómica nada más. Bueno, ya la encontré. A ver, voy a compartir contigo entonces. Ya, a ver. Aquí está. Mira. Estructura atómica, ¿no? Estructura atómica. A ver. Por ejemplo, acá hay una pregunta que dice, un elemento tiene dos isótopos cuyas masas atómicas son 20,2 suma y 21,2 UMA. Si la abundancia del más ligero es 20%, entonces la masa atómica del elemento es, Con lo que te acabo de explicar, ¿cómo hallaríamos esto? Fácil, profe, para hallar la masa atómica, formulazo, profe. Muy bien, a ver, ¿cuál es tu formulazo? ¿Qué haría? 20,2, ¿no? 20,2. Así era, ¿no? La masa isotópica por su abundancia. A ver, este de acá es 20,2 y el otro es 21,2. ¿Cuál sería el liviano y cuál sería el pesado? ¿No es cierto que el de 20,2, ¿quién sería? Este sería el liviano. No. Él sería el liviano, ¿no? Y el otro, el pesado. 21,2 sería el pesado, ¿no? El pesado. Ya está. Entonces, mira, si acá dice, si la abundancia del isótopo más ligero, ¿no? El más ligero, o sea, el liviano, es de 20%, entonces, ¿qué hacemos? ¿Por cuánto sería aquí? Por 20. 20. Ahí está. Chévere. ¿Más quién sería, señores? Más la otra masa isotópica que sería 21,2. ¿Por cuánto? Profe, no me dan de datos, sí, pero tú sabes que los porcentajes suman 100. Si uno vale 20%, ¿el otro cuánto sería? 80. 80, ¿no? 80. Claro, porque entre los dos deben sumar el 100%, obviamente, ¿no? ¿Y todo esto sobre cuánto era? ¿Se acuerdan por fórmula? Todo esto es sobre cuánto. Sobre 100. Ya está. Operan y punto para Perú. ¿Cuánto sale eso? ¿Alguien lo hizo? A ver. Bueno, en fin, ya acá tienes que operar y determinas pues la masa atómica, ¿no? ¿Te das cuenta?
fácil, ¿no? O sea, simplemente ya lo tranca o lo difícil, entre comillas, sería pues saber multiplicar y dividir, ¿no? El resto ya es suma, ya es habilidad operativa. ¿Salió? La C, ya está. Por ahí me dicen la C sale 21,0. Bueno, ya lo comprueban, ya. Ya estamos, ya. Casita sale, ¿no? Ya está, chévere. Casita. Listo. ¿Han entendido entonces cómo se determina la masa atómica, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Entendieron? Sí. Bacán. Chévere. Cerebro. A ver. Te puedes lucir con esta de aquí. La suma de protones, neutrones y electrones. ¿Cuántos protones hay? A ver, acá al ojo, si te dicen la suma de protones y neutrones. Los protones y 33, neutrones, profesor, no 33. es el número de masa, Número de masa, 33. sería 33. Y el número de electrones, Serían 16 porque 18. es una anión. 18 quería 18. 18. 18. 18, ¿no? Porque está ganando 2 Sí, electrones. porque es una anión. Ahí está la suma, ¿cuánto sería? 40, 51, ¿no? 51. Ahí está clave casa. ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Ten en cuenta Sí. que es fácil, ¿no? Ya está. Cheverengue. Borramos, seguimos. A ver este otro ejemplo. Respecto a los isótopos, a ver, ¿cuál sería tu respuesta? Respecto a los isótopos. ¿Presentan diferentes números de protones? Falso. La B. Falso. Es la ¿Son B. átomos del mismo elemento? Verdadero. ¿Presentan diferente número atómico? Falso. Tienen igual número Falso. atómico. Claro, la clave otra vez sería casita. De, Casita, ¿no? Sí. Falso, verdadero, falso. Muy bien. A ver, la 13. Esta de aquí. Esta 13. Respecto a los isótopos, dice, marque la respuesta correcta. Tienen igual B. número de... ¿Cuál es la clave? Besito. B. ¿Ve? No, su masa es igual ahí, no puede ser la B. Claro, para que sean isótopos tienen que tener diferente número de masa. A ver, tienen igual número de masa, pero falso. El otro también falso. El isótopo más pesado es el menos abundante. El número de masa se calcula en base... la E. La E. Ay, ay, ay. La enano, enano. El proteo, deuterio y tritio, ¿se acuerdan de ellos? ¿Quiénes son? Claro, la carga nuclear. Son los isótopos de Isótopos del hidrógeno. hidrógeno. Correcto, el proteo, deuterio y tritio tienen igual carga nuclear, sí, y solo 2 de estos presentan neutrones, verdadero. Ahí está. Solo 2 de ellos tienen neutrones. Claro, ¿quién no tiene neutrón? ¿Quién no tiene neutrones? El proteo, ¿no? Claro, el proteo no tiene neutrones, pues. Ay, ay, ay. A ver. Conságrate. ¿Qué dice acá? A ver, el argón tiene 3 isótopos cuyas masas isotópicas se reportan. Si la masa atómica promedio del argón es 39, entonces podemos afirmar que el más abundante, ay, 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 mira, esta masa, la masa ha salido, ¿cuánto vale la masa atómica? El dato dice que la masa atómica promedio es de 39,948 UMA.
¿De dónde han sacado este valor? ¿De dónde sacaron este valor? El número de masa y la abundancia, o sea, la fórmula. Correcto, muy bien. De la fórmula hallaron este valor. O sea, en otras palabras, este valor ha sido consecuencia del promedio ponderado de estos valores, ¿sí o no? Pero de estos tres valores, ¿cuál es el que más se acerca a este valor promedio? El primero. 9,924. ¿Y qué cosa, cuál sería mi conclusión? Si este valor es el que se acerca más al valor promedio, quiere decir que él tendrá qué cosa, este isótopo tendrá que mayor que Mayor abundancia. mayor abundancia, mayor porcentaje de abundancia, ¿no? Para Ya que no hay necesidad de hacer fórmula entonces. Profesor. Claro, ahí es simplemente por análisis, ¿no? Teórico. Ay, Y entiendo. el valor se acerca más a este promedio, a este valor promedio, quiere decir que él es el más abundante de todos, ¿no? Entiendo, profesor. Ahí está. Ahora acá dice, ¿no? Argón 40, ¿no? Ahí está, la clave sería casita. Ese es el más abundante. ¿Todo bien? Todo tranquilo, profesor. Ya está. Chévere. Listo, señores. Entonces, a ver si hago un ejemplito más por aquí. Ya, yo creo que ya se ha entendido ya. ¿Alguna pregunta? A ver, en esta representación, mira, en esta representación hemos visto también algunos exámenes con estos dibujos. Hemos visto algunos exámenes con dibujitos. ¿Cuántos protones hay en el núcleo? ¿Ah? ¿Cuántos protones hay en el núcleo? 4. No. 3, profesor. 3. En ese núcleo solo hay 3 protones. ¿No? En el núcleo solo hay 3 protones. ¿Qué más? ¿Cuántos neutrones hay? 4. 4, ¿no? Ya está. Entonces, mira, tú te has dado cuenta. Muy bien. Usted se ha dado cuenta que en esta representación tengo 3 protones. Número de protones, 3. Número de neutrones, 4. ¿Cuál sería su número de masa? 7. El número de masa sería 7. ¿No? Claro, su número de masa sería 7. Ya está. Dice, la siguiente representación corresponde a quién. ¿Cuál de estos 3 valores me permite identificar al elemento? ¿Cuál es el DNI? ¿Cuál de ellos es el más importante, el que me permite identificar a cada elemento químico? El número de protón. El número atómico, correcto, o sea, el número de protones. Entonces, ¿cuál sería la clave? Profe, no puede ser ni la D ni la E. A ellos lo cancelamos porque es 4 y otro 2. Tienen que ser 3 a ellos, profe. Pero dice, si pierde un electrón, cuando pierde un electrón, ¿qué sucede? ¿Cómo se carga? O sea, se resta el Positivo. Carga positivo más positivo, 1. profesor. Claro, entonces, ¿cuál es la respuesta? En la número 6. Avioncito. Avión. Claro. Avioncito. Agraria corazón sería, ¿no? La respuesta sería avioncito. Ahí está. Este litio 3, ahí está, porque tiene 3 protones. Al perder un electrón se carga más 1. Mira qué fácil, ¿ah? Mira qué papayita. Chévere. Ay. Ah, ¿por qué la vale 7, Pablo? Ah, porque el número de masa es consecuencia de la suma de protones más neutrones. La suma de protones más neutrones me da el número de masa, Pablo. Profesor, Dime. ¿el número de protones siempre es igual al número atómico? Sí, siempre. Gracias por preguntar. Siempre, no importa que sea un catión, anión, no importa eso, siempre va a ser igual. Correcto, ahí está. Por eso yo a veces en clase le hago esto. Siempre. Gracias, P y profesora. Z son iguales. Siempre.
P y Z son iguales, siempre, siempre, siempre. Así sea catión o así sea anión, esto nunca va a cambiar. Son almas gemelas. Ay, 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 para siempre. Profesor, ¿y no sería más como un sinónimo? O sea, ¿se usa como sinónimo o no? Correcto, el número atómico es igual al número de protones. El número atómico me indica la cantidad de protones. Solo que tiene nombre diferente, ¿no? Número atómico, número del átomo, número de protones. Ahí está. Ah, yo pensé de que se le podía llamar así como que de esas dos maneras, al igual que el número de masa es también llamado como nucleones. Entonces no, son nombres diferentes, pero que siempre van a ser igual, por así decirlo, el valor que toman. Claro, así es, así es, así es. Ya está. Profesor, Dime, dime. ¿la carga nuclear también es igual al número atómico? Relativa, ¿no? Ah, por Claro, ejemplo, si en un ejercicio me dicen hallar la carga nuclear, o sea, yo automáticamente digo que tengo que hallar el número atómico o cómo. correcto, está bien. Claro, claro, claro. Ah, ok, Así es. ok. Acá. A ver, y esta 3 de acá. Respecto a la estructura atómica, dice la proposición correcta. ¿Cuál es? A ver. La B. Ay, ay, ay. Dice, si un átomo pierde electrones, se convierte en anión. Falso, ¿no? Porque cuando pierde electrones, se convierte en catión. Las partículas subatómicas más pesadas se hallan en el núcleo. Verdadero. El átomo es eléctricamente positivo. Falso. El átomo es neutro. El núcleo es eléctricamente neutro. Falso. El núcleo es positivo por los protones. El diámetro del núcleo es aproximadamente la 10ª parte del diámetro del átomo. Falso. Es 10.000 veces más pequeño el núcleo que todo el átomo. La respuesta sería besito. Muy bien. A ver, la 2. Los neutrones se encuentran en la nube electrónica. Falso, ¿no? Falso. Falso. El núcleo tiene carga eléctrica positiva. ¿Verdad? Verdadero. Claro, por los protones. Muy bien. Un catión se forma cuando la nube gana electrones. Falso. Cuando Falso. pierde. Nosotros, Pierde. correcto. Nosotros hemos declarado que el catión se forma cuando se pierde electrones. ¿No? Bacán. A ver esta de aquí. A ver esta de acá, mira. Como ejemplitos, ¿ah? Como ejemplito. Dice que este catión cargado más 3, este catión cargado más 3, tiene 23 electrones. Número de electrones es igual a 23. Y hasta tiene 23 electrones. ¿Tú puedes deducir cuánto vale su número atómico? Su número atómico sería 26, ¿no? Porque 26 pierde 3, me da 23. Y dice que tiene 29 neutrones. Ay, 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 su número de neutrones es igual a 29. Entonces, si me pidieran hallar su número de masa, ¿cuánto sería su número de masa? La suma, ¿no? 55. Estamos hablando de cuánto de 55, ¿no? Ahí está su número de nucleones, 55. Entonces, el número atómico del ion X más 3, su número atómico, ¿cuánto vale? 26. Y el número de masa, y su número de masa, ¿cuánto es? 55. 55. La La clave D. sería D. La D. Fácil, difícil, jóvenes. Fácil. Fácil, ¿no? Se dan cuenta que está al alcance el 20 en química en el examen de admisión. Ya está. Muy bien. A ver, ¿te parece
¿Me ayuda con la 4? Otro ejemplo más. A ver, la 4. Pichangueamos un rato con el material de la preagraria, como ejemplitos antes de entrar a nuestro material. Dice, se tiene 3 isótopos. ¿Se acuerdan que isótopos son átomos de un mismo elemento? Y como es el mismo elemento, le pongo el mismo símbolo, XXX. Dice, su número de masas son consecutivos. Ya, pero primero lo primero, si son isótopos, ¿qué tienen de igual? Protones. Protones, o sea, igual protones o igual número atómico, ¿no es cierto? Claro, tienen igual protones o igual número atómico, ya está. Dice que tienen números de masa consecutivos, ¿ya? Dice que tienen números de masas consecutivos. Y el isótopo más liviano tiene 10 neutrones. El más liviano tiene 10 neutrones. A ver, si acá lo llamo, dice que su número de masas son consecutivos. Su número de masas son consecutivos. A ver. Epa. Mira, vamos a razonarlo. Vamos a razonarlo. Fíjate, ¿ah? Dice que su número de masas son consecutivos. Si el isótopo más liviano tiene 10 neutrones, a ver, 7 tiene un número de masa A, ¿cuánto sería el número de masa del otro? A más 1. A más 1. ¿Y el otro? A más 2. A más 2. Ya está. Chévere. ¿Cuál sería el más liviano? ¿Cuál de ellos sería el más liviano? Primero. Primero, ¿no? Él es el más liviano. Y dice que es el más liviano. ¿Cuántos neutrones tiene? 10. 10. 10. Ahí está. Entonces, mentalmente, La D. el valor de A debería ser la suma de ellos dos, ¿no? El valor del número de masa es la suma de Z más N, ¿o no? Claro. ¿No es cierto? Dime, para que este elemento, este segundo elemento, su número de masa aumente en 1, si los tres tienen el mismo número atómico, mira, acá tiene Z y acá también Z, pero él tiene que tener un número de masa mayor en 1 que él, pero el número de masa es la suma de Z más N. Para que él le gane en 1 a él, sabiendo que el número de masa es la suma de Z más N, yo sé que los dos tienen el mismo Z. Para que él le gane en 1 a él, ¿no es cierto que el de acá tendría que tener cuántos neutrones? 11 neutrones. 11, ¿sí o no? ¿Entienden o no? Sí. Como en la letra A es Z más N, ¿no? Z más N. Si él le tiene que ganar en 1 a él, y no va a ser por su Z, tendría que ser por los neutrones, ¿no? Entonces, al ojo, ¿cuántos neutrones tendría el de acá? 12. 12. Para que él le gane a él en 1. Ahí está. ¿Qué te piden? La suma de los neutrones. 23. Todos los neutrones. ¿Y cuánto te da? 30 y... ¿Cuánto? 23. No, de los dos. 23 Me lo pide de los otros dos De isótopos. los otros No de dos. todos. Ay. Solamente me piden de estos dos, ¿no? 23. 3, la D. ¿Han entendido? Sí. Chévere. A ver. Que no hay otro más difícil. A ver. A ver, esta de acá. A ver, el catión dice aquí. El catión X más 1 creo que dice, ¿no? No veo bien. Creo que es X más 1, ¿no? Ah, sí, catión X más 1. Ya, entonces ese catión está cargado más 1. ¿No? A eso se refiere. Entonces, a ver, hagámosle la representación. Este X más 1 tiene el mismo número de electrones. Mira, dice que él tiene el mismo número de electrones que el azufre menos 216. Este azufre
16 menos 2, ¿cuántos electrones tiene? 18. 18. 18. Y si él tiene 18 electrones, ¿cuántos electrones también tiene el de acá? 18. 18, porque el problema lo dice, ¿no? El problema dice que tienen el mismo número de electrones, ¿no? Tienen el mismo número de electrones. Ahí está. Entonces, si acá hay 18, el de acá también tiene 18. Ahora, tú que eres inteligente, ¿qué deduces? Que acá el Z, ¿cuánto vale? 19. Acá tendría que 19. ser 19, porque 19 pierde 1, ¿no es cierto? 19 pierde 1, me da 18. Ya está. Si el número de masa de X es 40, si el número de masa de X es 40, determine la cantidad de neutrones de X. ¿No es cierto que los 21. neutrones se obtiene a través de la resta, ¿no? Ahí está. 21. 21, clave agraria corazón. Ahí está. ¿Entendieron? Sí. Contra papayita, profesor. ¿Ya ven? Así son los problemas tipo agraria. A ver, yo te pregunto en la 10. Tú miras y respondes al toque, ¿sí o no? ¿Qué te sale? Y terminas de leerlo y ya. A ver, de más 2. ¿Qué significa más 2? Que ha perdido 2. ¿Qué significa más 3? Que ha perdido 3. Oye, si ya perdió 2 para que ahora se convierta a más 3, quiere decir que va a perder un electrón más, ¿sí o no? Claro, la clave sería eso. No, va a perder un electrón más. Así es. Muy bien. A ver, la 15. Ya, estas son preguntas tipo examen de admisión, ya, porque te vienen para verdadero o falso. Esas suelen venir en admisión. Ay, 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 dicen casa, todas verdaderas. A ver, B tiene un neutrón más que A. A ver. B tiene un neutrón más. A ver, ¿cuánto es la resta aquí? ¿Cuántos neutrones tiene? A ver, B tiene un neutrón más que el A40, o sea que él. ¿Cuántos neutrones tiene el de acá? 21, ¿no? 21. Y el de acá, 20 neutrones, la resta. Y el de acá, 21 neutrones, la resta. Ay, 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 la primera es verdadera, ¿no? La primera es verdadera. Claro, B tiene un neutrón más. Sí, el de acá tiene 21 neutrones, la resta. Y el de acá tiene 20 neutrones. A él le gana en 1, verdadero. Ya está. Chévere, clave A o B eso. Vamos a ver. La segunda, A tiene igual número de electrones que B. ¿Cuántos electrones tiene A? ¿Pero qué A? A se refiere al A, se refiere a él. No dice A cargado más 2, se refiere al A neutro. Se refiere a él nada más. Este A, mira, el A tiene igual número de electrones que B. ¿Cuántos electrones tiene esta especie? Si es neutro, también tiene 20 electrones, ¿no? Si sus protones son 20, aplicas el PES. Aplicas el PES, si tiene 20 protones, también tiene 20 electrones. El de acá, ¿cuántos electrones tiene? 18, ¿no? Porque ha perdido 1. Si él tiene 20 electrones y él tiene 18, la segunda es falsa, ¿no? Ya está. Y la tercera, el A42 se refiere a él, el A42. Y el A40 son isótopos Verdadero. verdadero, ¿no? 20, porque tienen igual número de protones, mira. 20, 20 y tienen diferente número de masa. 42, 40. Ya está. Muy bien. A42 son ya La 40. B. La clave sería besito, ¿no? Sí.
que ya no hay más problemitas. A ver, esta de aquí. El número de masa de un elemento, ¿qué indica? El número de masa indica La E. La E, profe. La E. el número de masa de un elemento, Enano, el profesor, número enano. de protones y neutrones, y el Z indica el número de protones, ¿no? La E sería muy bien, excelente. A ver, dale con la 20. Ah, muy bien. ¿Qué te salió la 20? Dice, respecto al que está cargado -3, la carga del ion. Ah, esa es otra cosa, ¿no? Cuando te digan la carga del ion, mira que ya no te dice carga nuclear, ni tampoco te dice carga extranuclear. ¿Ah? Ojo, ya no te dice ni carga nuclear, ni carga extranuclear. ¿Qué, profe? ¿Hay una tercera forma de decir carga? Sí, carga iónica. ¿Cuál sería la carga iónica? La carga iónica sería -3. Claro, la carga iónica es lo de acá arriba, ¿no? Ahí está, excelente. Y la carga nuclear, ya ustedes han aprendido que es la cantidad de protones, ¿no? La A. En este caso sería -3 y +15. Avioncitos a lesión. Claro. Nuclear es protón. Correcto, así es. Muy bien, Alexia, correcto. Así es. Carga nuclear siempre están relacionados ¿con quién? Con los protones. A ver, lúcete con esta de aquí. Lúcete con la 21. Dice, el catión cargado +3 dice que tiene 23 electrones. Entonces la proposición correcta es... A ver, ¿qué fue? ¿No es cierto, señores? Que si este X que está cargado +3 dice que Claro, tiene sí, profesor, sí, número sí. de electrones es igual a 23, ¿no? Dice que el número de electrones es igual a 23. ¿Qué cosa deduces? Que su Z, ¿cuánto vale? 26, ¿no? Su Z sería 26 porque 26 pierde 3, me da 23. Profesor, yo me he dado cuenta que más rápido es así, mire, 23 más 3, ahí está 26. También, muy bien, excelente. A ver, por ahí me dicen casa, a ver. El núcleo del catión tiene más protones que el núcleo del átomo neutro. Falso, porque así sea neutro o sea catión, la cantidad de protones no cambia. La primera es falsa porque así el átomo sea neutro o sea catión, la cantidad de protones no va a cambiar. ¿Qué es lo único que cambia cuando es un catión, señores? ¿Qué es lo único que cambia? El electrón. La cantidad Claro, de electrones. Número de electrones. el número correcto. Cuando una especie es ion, ya sea catión o anión, lo único que cambia es la cantidad de electrones. No se olviden que no cambia la cantidad de protones ni la cantidad de neutrones. Por lo tanto, no cambia el número de masa. La carga nuclear del átomo neutro es mayor que el catión. Falso, porque la carga nuclear no va a cambiar. El catión tiene 3 electrones menos que el átomo neutro. A ver, ¿el catión tiene 3 electrones menos? Sí, porque el átomo neutro, ¿cuántos electrones tiene como neutro?
como neutro. Como neutro, si acá es 26, ¿cuántos electrones también tendrá cuando es neutro? 26. ¿No? Porque estoy escribiendo. 26, ¿no? Claro, cuando es neutro se cumple el PES. Cuando es neutro se cumple el PES. Entonces compara de 23 a 26, él tiene 3 electrones menos. La clave sería casita, ¿no? Ahí está. El átomo X presenta 23 protones, falso, son 26 protones, ¿no? 26 protones. El ion y el átomo tienen la misma cantidad de electrones, falso. La clave sería casita. Chévere. Casita sería la clave. Y se acabó la separatita, mira, de PREA. 21 problemitas que tú lo has sacado. Tú lo has resuelto al ojo. Tú lo has resuelto al ojo. A ver, a ver, a ver. Mira, a ver, ¿cómo resuelves esta separatita? Ahí está. Otro material. Primer reforzamiento académico de química. A ver, por ejemplo, esta preguntita de aquí. Dice, se brinda información. Ahí está, mira, ciclo 2022. O sea, el último que pasó. Que todavía no acaba, ¿no? Dice, se brinda información sobre el elemento Che, el cual tiene 2 isótopos. Calcular la masa atómica promedio. ¿Qué tendrías que hacer? Como me preguntaban por ahí acerca de los porcentajes, este es el ejercicio que estaba buscando como ejemplo. La B, profesor. Ay, ay, ay. ¿Asu, tan rápido? ¿Qué han hecho? ¿Qué tenían que hacer? Formulazo, ¿no? ¿Cómo sí. era? 58,2 por cuánto? 40. Por 40, ¿no? Ahí está, por 40. ¿Más cuánto? Más 56,1. Más 56,1 por cuánto? Por 60. Por 60. ¿Y todo esto entre quién? Entre 100. Entre 100. Entre 100. Ahí está. Chévere, y se acabó el asunto. ¿Y en qué te va a salir esto? En UMA. ¿No? En UMA. Ahí está. Siempre el resultado sale en UMA. ¿Qué clave sale por ahí? ¿Casita sale? ¿Beso? Bueno. Ya está. Ya ustedes lo operan y bueno, en este caso pues una de estas claves será, ¿no? ¿Qué tal, chicos? ¿Han entendido? Sí, profesor, está claro. Sí, profesor. Sí, profesor, es la B. ¿La B sale? Ahí está. La B. 56,94. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Ha sido un placer. Será hasta la próxima clase. Cuídense, chicos. Con toda la Cuídese. información. Ya Gracias. ustedes Gracias, profesor, gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. pueden- Gracias a ustedes también. Cuídate. Gracias, mija. Nos vemos. Profesor. Muchas gracias, profesor Ames. Gracias, Roland. Nos vemos. Gracias. Hola, hola chicos, buenos días.